El estudio de la mente es uno de los grandes desafíos de la humanidad. Fue introducido en el pensamiento moderno por el filósofo francés René Descartes, siendo el problema central el de la relación mente-cuerpo, que se plantea cuestiones tales como cuál es la relación entre los estados mentales, es decir, entre lo que podríamos llamar la conciencia, lo psíquico, o lo que la filosofía tradicional venía denominando como alma. ¿Cuál es esa relación con los estados físicos, es decir, con el cerebro, con lo material, con el cuerpo? ¿Se trata de dos sustancias diferentes o son lo mental y lo físico una sola cosa? Estas son las preguntas fundamentales de la filosofía de la mente. No obstante, las posibles respuestas suscitan un sinfín de nuevas preguntas. ¿Son libres nuestro pensamiento y nuestra voluntad? ¿Podrían los ordenadores poseer una mente? ¿Puede existir la mente sin el cuerpo? La filosofía de la mente es, por tanto, un estudio con ramificaciones muy diversas. Veamos una de ellas partiendo de un descubrimiento neurológico que data de recientes fechas, concretamente del año 2005. El paradigma de la neurona de Jennifer Aniston tiene que ver con la respuesta de la neurociencia a la pregunta cómo se forma la memoria y cómo elaboramos conceptos. Sin entrar en elucubraciones filosóficas complicadas sobre qué sea un concepto, partiremos de una definición simple pero que pienso puede resultar operativa a nuestros efectos. Concepto sería una unidad cognitiva de significado o una unidad de conocimiento. Por ejemplo, un árbol es un concepto, una naranja es un concepto, o también pueden ser conceptos en este sentido Shakira o Johann Sebastian Bach. En el año 2005, un grupo de investigadores liderados por el brillante neurocientífico argentino Rodrigo Quián Quiroga, del Centro de Neurociencia de Sistemas de la Universidad Británica de Leicester, descubrieron la existencia de una célula superespecífica que reaccionaba únicamente al contemplar la imagen de la actriz Jennifer Aniston, pero que permanecía inactiva cuando veía imágenes de la Torre Eiffel, de Julia Roberts o de la Casa Blanca, por ejemplo. Es evidente que no todos tenemos neuronas de Jennifer Aniston. Por ejemplo, yo que jamás vi la serie Friends, no vi a esta actriz. No la tuve, esta imagen, hasta que no vi distintas imágenes de ella. Tampoco hay una neurona cuyo único trabajo sea, por supuesto, reconocer a Jennifer Aniston. Quián Quiroga dice que probablemente hay muchas neuronas que se activan en respuesta a la actriz y que esta neurona probablemente también respondió a otros conceptos que él no probó. Pero el descubrimiento de una neurona que está vinculada a un concepto en particular es un hito muy importante en la comprensión de cómo funciona la mente. Este curioso fenómeno, que tiene lugar en el hipocampo, se descubrió cuando los científicos estudiaban la reacción del cerebro de 14 voluntarios epilépticos a la hora de contemplar imágenes de varias personas y lugares famosos. Los sujetos del estudio tenían una serie de electrodos colocados en su cabeza que se activaban a medida que el cerebro se exponía a uno u otro estímulo visual. De esta forma, los dispositivos permitirían a los investigadores identificar qué neuronas, entre los miles de millones que habitaban o que habitan en nuestro cerebro, se excitaban. La neurona de Jennifer Aniston, como hoy día se la conoce en discusiones científicas y hasta en libros de neurociencia, aunque no fue su descubridor quien le puso este nombre,
también son llamadas célula de conceptos, respondió a 7 fotos distintas de la actriz y a ninguna otra foto que había presentado, incluyendo 80 fotos de celebridades como Kobe Bryant, Julia Roberts, Oprah Winfrey, Pamela Anderson y fotos de personas desconocidas, lugares o animales. Pareciera entonces que encontramos una representación neuronal de las abstracciones a las que se refería la filosofía aristotélica y tomista. A partir de respuestas a contrastes locales en la retina o incluso en el oído, si el nombre es pronunciado, y tras elaborar la información en muchas áreas intermedias, llegamos a una codificación de conceptos que es el significado que extraemos de esos estímulos. Así se muestra claramente que la representación dada por las neuronas del hipocampo y las áreas que lo rodean es tan abstracta que puede ser evocada con distintas modalidades de estimulación. Esto implica que en estas neuronas converge la información de varios sentidos para codificar el significado semántico abstracto de lo que percibimos. Entonces no es casual que precisamente en este área tengamos neuronas que representan conceptos, ya que tendemos a recordar abstracciones que hacemos de las cosas y a olvidar el detalle. No nacemos con respuestas neuronales, sino que eso es algo que se va creando según la necesidad de procesar distintos conceptos en un momento dado. Y así como las respuestas en el hipocampo se generan relativamente rápido, puede que también se pierdan con el tiempo si se vuelven irrelevantes. El hombre prehistórico, desde luego, tuvo que distinguir al oso cavernario o al tigre de dientes de sable, fuera cual fuera su aspecto y en cualquier situación. Tuvo que abstraer el concepto oso-tigre porque de ello dependía su supervivencia. Otro detalle interesante es que una neurona, dentro de estos experimentos, una neurona que respondió a Luke Skywalker, el personaje de la Guerra de las Galaxias, también respondió a Yoda, otro Jedi de la misma serie cinematográfica. Esto, desde luego, no es coincidencia, por el contrario, es algo muy típico. Si una neurona en estas áreas responde a más de un concepto, estos conceptos es que están relacionados entre sí. Tiene mucho sentido que tendamos a encontrar respuestas a aquellos conceptos que son familiares, pues son justamente estos los que serán potencialmente guardados en la memoria. Sin duda recordaré ver a mi esposa paseando por la calle, pero muy probablemente no recuerde ver pasar a personas que sean desconocidas para mí. ¿Se confirmaría así la idea de las células abuelas? Hay unas neuronas superespecializadas que estarían asociadas a un concepto individual y específico como una persona cercana, como nuestra abuela, por ejemplo. Parece que el hipocampo no tiene funciones ni de percepción ni de memoria. El hipocampo hace la conexión entre ambas funciones. Si veo una foto de Jennifer Aniston en una revista, no necesito de la neurona de Jennifer Aniston para percibirla, algo que hacen las neuronas en la corteza temporal inferior. Pero sí necesito esa neurona para poder transformar esta percepción en una memoria y recordar en el futuro haber visto la foto de Jennifer Aniston. Neuronas como la de Jennifer Aniston contribuyen a la abstracción de conceptos que usamos para guardar recuerdos. Es como si extrajeran el significado que para nosotros tienen las percepciones, es decir, las cosas percibidas. Y si estas neuronas están involucradas en la formación de nuevos recuerdos, entonces tiene mucho sentido que codifiquen conceptos, ya que en general tendemos a recordar personas, hechos y lugares genéricos, olvidando la gran mayoría de los detalles que forman parte de estas situaciones. Si no tuviésemos este tipo de neuronas, terminaríamos como Funes el memorioso, sin necesidad de abstracción, sin poder ni siquiera pensar, recordando solo detalles irrelevantes. Recordar lo acontecido un día nos llevaría un día completo. El recuerdo de un árbol no terminaría hasta no haber agotado todo lo que se puede percibir en un árbol en cualquier momento del día, en cualquier época del año, en cualquier momento de la vida del árbol en que ha sido visto. Cuando hablo de Funes el memorioso, lógicamente me estoy refiriendo al relato de Jorge Luis Borges.
La reacción del cerebro de los voluntarios ante el experimento fue tan clara que el propio Rodrigo Quián Quiroga sostuvo que, observando el comportamiento del cerebro, se podría conocer qué es lo que tiene esa persona en la cabeza e incluso proyectarlo en una pantalla. En otras palabras, si tenemos una neurona que se activa intensamente cada vez que pensamos en una amiga, en nuestra madre o en la Catedral de Santiago, entonces bastaría con identificar qué neurona correspondería a qué concepto para saber cuándo esta persona lo tiene en la cabeza. De todas estas investigaciones, el neurocientífico da un salto, tal vez bastante en el vacío, y afirma que mente y neuronas son una sola cosa. La mente no existe como tal, se trata simplemente de un complejo proceso de transmisiones eléctricas neuronales. Por tanto, dicho de forma muy simplista, si conocemos las relaciones entre neuronas, podremos determinar qué piensa una persona o cuál será su próximo acto. Es decir, que esta idea, llevada a sus últimas consecuencias, negaría también la posibilidad del libre albedrío. ¿Os acordáis de la película Minority Report? Lo que allí se presentaba podría hacerse real conforme a las hipótesis que venimos exponiendo. ¿Qué pensaría de todo esto Monsieur Bergson? Henri Bergson, hoy injustamente poco recordado, pero que fue quizás el intelectual más reconocido universalmente, al menos durante el primer tercio del siglo XX, un filósofo ilustre, profesor del Collège de Francia, académico, Premio Nobel de Literatura de 1927, héroe nacional, cuyas conferencias abarrotaban de público los lugares de muchas ciudades del mundo, no estaría de acuerdo con alguna de las conclusiones, o mejor dicho, con la conclusión más trascendente que en relación con su pensamiento puede extraerse de las investigaciones de los neurocientíficos. Ciertamente Bergson no era un científico, aunque no desdeñaba la ciencia. Tal vez sus críticas son para el cientificismo positivista, es decir, para la creencia, y remarco la palabra creencia, de que sólo el método científico permite un auténtico conocimiento del mundo y del ser humano. Bergson es un filósofo que aborda un problema que introdujo en el pensamiento de la edad moderna René Descartes, el problema de cuerpo-mente. En su obra Materia y Memoria, rebate la idea del paralelismo psicofisiológico que sostenía que cada hecho psicológico está determinado por el hecho físico que lo acompaña. Así, por ejemplo, pensaba que la amnesia no es una pérdida de memoria per se causada por una lesión física en el cerebro, sino que simplemente el daño orgánico impediría que la memoria, que para él era un hecho inmaterial, se expresase de la misma forma que un ordenador sin fuente de alimentación impide la ejecución de un programa sin que ello afecte al programa en sí. Para Bergson, la conciencia o la mente, si se quiere, utiliza al cerebro. No es un producto de este ni se identifica con él, como parece concluirse de algunas tesis materialistas actuales. La función del cerebro consiste en actuar como una especie de válvula reductora que limita la cantidad de realidad que entra en la conciencia. Esta tesis no parece en principio que sea incompatible con la finalidad descubierta en las neuronas de concepto o Jennifer Aniston por Quián Quiroga. El cerebro, escribe Bergson en 1911, es el órgano de atención a la vida. Su papel es el de expulsar de la conciencia todo aquello que no sea de interés práctico para la persona. Esta extrema habilidad para centrarse en las cosas necesarias para la vida tendría para Bergson una gran desventaja, y es que falsearía la realidad, que es un flujo continuo de experiencias. Es como si el cerebro estuviera tomando constantemente instantáneas de la realidad para poder orientarse en el flujo continuo, y así pues está confundiendo el fotograma con la realidad en sí. Pero la pregunta es, ¿cómo sería posible el conocimiento sin esta válvula reductora de un flujo continuo e incesante de percepciones? Volveríamos al caso de Ireneo Funes en el relato borgiano. Efectivamente, no sería posible el conocimiento del intelecto racional, pero sí
el que se adquiere a través de otro medio, cual sería la intuición, una forma inmediata e irreductible, según Bergson, de conocer nuestros estados interiores. Formulemos ahora la pregunta clave. ¿Existe entonces una mente, una conciencia, que sea una percepción del mundo no limitada ni filtrada por el cerebro? Bergson afirmaba que sí, es lo que denomina conciencia cósmica. Esto suena un poco a New Age, ¿verdad? Pero no es nada novedoso. Es la idea que cimenta, por ejemplo, la gran obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Virtualmente percibiríamos mucho más de lo que llega a nuestro conocimiento consciente. Hay mucho más en la conciencia humana que en el correspondiente cerebro. Proust recupera percepciones virtuales retenidas por la válvula reductora del cerebro y liberadas por el recuerdo de haber probado la misma Magdalena que en su juventud. Una de las conclusiones que extrae Bergson en materia y memoria es que la actividad mental del ser humano desborda su actividad cerebral. Bergson no tenía evidencias científicas de todo esto, por supuesto, es más, ni tan siquiera era la investigación psíquica su interés fundamental. En realidad, lo que verdaderamente le interesaba era el significado de la evolución humana. Y aquí sí podemos decir que opone una brillante objeción al sentido puramente materialista y mecanicista de la evolución. Si el objetivo de la vida, tal como afirman los evolucionistas, es adaptarse con éxito al medio, ¿por qué fue entonces más allá del estadio de la ameba, que es prácticamente inmortal y ha demostrado ser el organismo adaptable por excelencia? ¿Por qué entonces un Cervantes, un Bach, un Einstein? Desde luego eso es algo mucho más complicado y lleno de riesgos para la adaptación que una simple colonia de eucariotas unicelulares flotando en un caldo primigenio. La respuesta de Bergson es que la vida no se ocupa únicamente de la humilde adaptación, aunque ese sea un medio útil para alcanzar su fin más elevado, fin que para él es el incremento continuo de la libertad y la producción continuada del flujo novedoso de experiencia. Bergson veía la vida como una inmensa corriente de conciencia, como una fuerza espiritual rebosante de potencialidades que penetra en la materia y la organiza, por emplear sus propias palabras, la coloniza, y la coloniza para incrementar su libertad. Esa corriente es él la denomina élan vital. Es posiblemente lo que en otras épocas se denominó alma del mundo o anima mundi. En su obra, La evolución creadora plantea que esta corriente de conciencia parece haber salido airosa al menos de 3 intentos de afianzarse en la materia. En el mundo vegetal, en el de los animales invertebrados, se refiere fundamentalmente a los insectos, y en el de los vertebrados, los cuales, hasta la fecha, han culminado en el ser humano. Pero Bergson no afirma que el hombre sea el fin de la vida. El hombre es de momento la vanguardia de la evolución, el ser donde el elan vital ha liberado algo que en las plantas y en los animales se ha quedado estancado, aunque bien es cierto que en distintas fases. Su sentido de la evolución no es un sentido teleológico, es decir, él no cree o no creía que haya un fin, un final predeterminado, que haya un plan preestablecido, en absoluto, como tampoco creía que su desarrollo sea puramente mecánico. Por tanto, niega tanto el determinismo como el mecanicismo. El elan vital actúa como una fuerza creadora que se va imponiendo y que va organizando una materia que siempre se le opone y resiste, hasta que la conciencia la coloniza con el fin de utilizarla para su propósito, que es incrementarse, incrementar esa conciencia. Hasta ahora, la expresión máxima de esto, como hemos dicho, es el ser humano. Pues bien, llegamos al final de esta simplificadísima exposición de un tema sumamente complejo como el de la mente humana. Hemos partido de evidencias científicas obtenidas con los medios técnicos más avanzados que se poseen actualmente, y desde los que se da un salto cualitativamente muy importante
a la hipótesis de que mente y cerebro son la misma cosa, es decir, no hay nada que sea una mente, salvo la forma de organización y funcionamiento de miles de millones de neuronas que establecen determinados contactos entre sí, para después de esto exponer de forma muy compendiada las ideas de Henri Bergson, que si en principio no son incompatibles con la hipótesis de la neurona de Jennifer Aniston en cuanto a que reconoce una función cerebral de válvula reductora del flujo de las percepciones y por tanto de abstracción, si son completamente opuestas en la tesis final de que la conciencia es algo distinto al cerebro y de que éste es sólo un medio que la evolución ha ido configurando hasta el momento para la expresión de aquella, es decir, para la expresión de la conciencia. No os preguntaré por qué tesis consideráis verdadera o más, verosímil. Yo personalmente sería completamente incapaz de formular ningún juicio de este tipo. Os preguntaré más bien por qué tesis desearíais que fuese la verdadera. ¿Qué tesis sería la más deseable para vosotros? Aquella del Premio Nobel de Medicina y Fisiología Francis Crick, en su obra traducida al castellano como La búsqueda científica del alma, aunque literalmente su título en inglés es La hipótesis, o se podría traducir por la hipótesis sorprendente, cuando afirma que tú, todas tus alegrías y tristezas, tus memorias y ambiciones, tu sentido de identidad personal y libre albedrío, no son más que el comportamiento de una enorme red de neuronas y sus moléculas asociadas. O aquella otra que postula que somos la expresión de una enorme fuerza creadora que evoluciona incrementando la conciencia y su propia libertad, que ha colonizado la materia y por tanto toma el cerebro como un mero medio de expresión, posiblemente contingente, y que cuando se libera de las servidumbres y límites que éste le impone, se manifiesta como una conciencia en que sujeto y objeto, yo y mundo son uno, es decir, se manifiesta como una conciencia cósmica.